2026. Vamos a dar inicio a este homenaje y pues agradecemos también la facilidad que nos ha brindado el diputado Jorge Arnaldo Ortiz Rodríguez del Partido del Trabajo del Estado de Nayarit, que me ha permitido llevar a cabo aquí esta pequeña reunión con todas ustedes y todas y todos ustedes. Damos la palabra a nuestro primer ponente que nos va a hacer favor antes de hablarnos del maestro Virgilio Caballero, un pequeño anuncio, por favor. Gracias, Angélica. Por protocolo les tengo que dar su atención, por favor, a las siguientes recomendaciones en materia de protección civil. Identifiquen las salidas de emergencia y zonas de menor riesgo al interior de este recinto. Tenemos de este lado una zona segura en caso de sismo o evacuación. En caso de evacuación, atienda las instrucciones que indican los brigadistas, personal de seguridad y de protección civil. Conserve la calma, recuerde que en ningún momento debe correr, empujar o gritar. Si tiene malestar o necesita ayuda, diríjase con los organizadores, personal de seguridad o de protección civil para recibir atención o orientación. En caso de activación de la alerta sísmica, solo se realizarán las acciones de evacuación cuando provengan del sistema de la Cámara de Diputados. Le sugerimos desactivar o silenciar, por favor, las aplicaciones relacionadas, en este caso como Sky Alert, que algunos los traen sus celulares. Entonces, únicamente con la alerta de Cámara de Diputados, que créanme que se oye bastante. Es el anuncio de su día. Ok, pues vamos a dar el inicio a este homenaje de nuestro querido maestro Virgilio Caballero Dante Pedraza. Virgilio Dante Caballero Pedraza, recordando que él es un ícono en el área de la comunicación, en el área del periodismo y del activismo social, que a partir de su actividad de periodista y de comunicador, pues es una gran labor, no solo pues la sociedad, sino en lo que ahora extraemos tanto y hemos dejado de ver en la mayoría de los medios de comunicación, tanto los alternativos como los tradicionales. Entonces el maestro es toda una escuela y pues todas y todos los que están aquí pues lo sabemos porque pues él nos dejó parte de ese conocimiento y de esa enseñanza, esa congruencia con la que él vivió. Él fue diputado federal también, estuvo aquí en el canal del Congreso, estuvo haciendo una gran labor también en el estado de Oaxaca y en Quintana Roo, con estas situaciones de formar canales de televisión y radio, y pues dejando siempre el cariño, no solo la enseñanza, sino el cariño de todas las personas que lo conocieron y que disfrutaron de su compañía y de su trabajo. Entonces estamos ahorita dando la palabra a uno de sus pupilos, un alumno destacado, que ahora está en el director del canal de las noticias del canal del Congreso, aquí en la Cámara de Diputados. Estamos recibiendo al maestro en Derecho Parlamentario, Laxman Suman. Por favor, Laxman. Bueno, saludos a los que nos siguen en las redes sociales de la Cámara de Diputados, en el canal Congreso, en Radio Congreso, donde estamos transmitiendo pues este homenaje al gran Virgilio Caballero Pedraza. Voy a dividir, tengo 10 minutos, voy a dividir esta intervención en dos momentos que quiero platicarles a todas y a todos ustedes, no sin antes agradecer al diputado Jorge Arnaldo Ortiz, muchísimas gracias por las gestiones, por ayudarnos, Angélica de la Cruz, a hacer este homenaje al profesor Virgilio Caballero. Muchísimas gracias a ambos por esta convocatoria. Bueno, voy a dividir mi charla con ustedes en dos momentos. Quiero platicarles primero de Virgilio Caballero Pedraza como profesor y ideólogo de lo que mi generación le tocó vivir y creer y lo que nos enseñó a los generación X, como nos catalogan. Y la segunda parte de mi plática con ustedes, por el recinto donde estamos,
será Virgilio Caballero como el creador del canal de televisión del Poder Legislativo Federal, pues que ya cumplió 26 años de existencia. Entonces, serán las dos partes en las que voy a platicar con ustedes en estos 10 minutos. Me da mucho gusto ver a muchos rostros conocidos de la historia del profesor que están aquí reunidos. Por allá atrás está Delia Francisco, por acá está Ricardo Chávez, también alumno, y trabajamos con Virgilio en varios proyectos. Quique, su sobrino, amigo mío, gracias Quique por estar acá por este tiempo. Y bueno, a todos ustedes, a Jesús que anda por allá también, no podemos dejar de recordar a Virgilio sin Jesús. Todo el tiempo era el Quijote y su discípulo, ¿no? Todo el tiempo, así como lo hizo en un libro maravilloso que publicaron hace un tiempo don Jesús Casillas. Muchísimas gracias. ¿Cómo conocí a Virgilio Caballero Pedraza? Fue muy interesante. Yo era estudiante de la Universidad Autónoma Metropolitana Campus Xochimilco y Virgilio Caballero Pedraza dio una conferencia magistral sobre los medios de comunicación públicos y en esa conferencia me senté, como estamos ahora, porque yo estaba por allá atrás de este vele, sentado porque no quería que me vieran. Pero al final hubo oportunidad de hacer preguntas al ponente, al conferencista Virgilio. Ya todos lo conocíamos como creador de sistemas de radio y televisión en el país, su trayectoria como director de noticias de Univisión y de Canal 11, es decir, los alumnos de esa generación lo veíamos como un ícono del periodismo, de una forma de entender los medios de comunicación distinta. Yo solo le pregunté, me acuerdo mucho, si la radio comunitaria, si los medios de comunicación eran todo ese aparato parnafernario de muchos cables y muchos micrófonos y unidades móviles, o si la radio y la televisión eran como en las comunidades. Platicaba con el diputado Jorge Armando precisamente sobre la radio comunitaria. La radio comunitaria es esa radio en la cual en la comunidad la preocupación que tienen las personas es que se les perdió su vaca o su borrego, o que se han visto a los niños porque salieron a jugar y no regresaron, ¿no? ¿Cuál es la comunicación? Le pregunté a Virgilio Caballero. Se quedó en silencio unos segundos y me dijo, oiga, ¿cuál es su nombre? No, bueno, ya le dije mi nombre. Es que acaba usted de dar en el clavo de lo que tenemos que hacer los comunicadores. Sí, efectivamente podemos tener pues todo un estudio de televisión, cámaras, micrófonos, toda esta parafernalia que tienen los medios, ahora los smartphones. Pero ¿cuál es la esencia de la comunicación? Decía Virgilio Caballero. Darle voz a los que no tienen voz. Comunicar a las comunidades. El mensaje que damos como comunicadores es comunicar a la gente, entre la gente. Nosotros somos el medio, pero lo que comunicamos es las preocupaciones que tienen las comunidades. Y a nivel macro, decía Virgilio, ya como periodistas, trabajamos para la sociedad, para develar esa información que le es útil a la gente, que les puede ser de utilidad, no solamente a usted o a mí, sino a todos. Esa es la esencia de la comunicación, decía Virgilio Caballero, hace muchísimos años en la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Y ahí empezó nuestra relación. Me reuní con él un par de veces para pedirle algunos consejos de un trabajo escolar y después ya regresó formalmente como profesor invitado de la Universidad Autónoma Metropolitana Campus Xochimilco y tuve la oportunidad de tomar clase con él. Y nos platicaban esas clases la esencia de la comunicación pública, que es la esencia de la comunicación. Él nos hablaba de todos los problemas y los retos que tuvo para poder crear sistemas de radio y televisión en distintos estados. Y cómo el poder, el gobernador, está ligado a los medios de comunicación en los estados. Y cómo la comunicación se vuelve un proceso político, porque para lograr la comunicación comunitaria efectiva y crear estos sistemas, hay que también buscar la negociación política para alcanzar el objetivo final, que es servir a la gente. Somos funcionarios públicos cuando estamos en los medios públicos, pero somos también ciudadanos con responsabilidad social. Y hay veces que te pierdes o te puedes perder, decía Virgilio. Bueno, yo soy el director
director del canal, sí, pero ¿cuál es la esencia? ¿Para quién trabajamos? ¿Para el gobernador? ¿Para el gobierno local? ¿Para el Congreso? Sí y no. Sí, porque es la institución, el Ejecutivo estatal, el Ejecutivo federal, pero en esencia tenemos que no olvidar, decía Virgilio, que trabajamos para el pueblo, para la gente, para los ciudadanos. Y si ustedes siempre, nos decía Virgilio en clase, tienen muy claro que trabajan para el ciudadano y para la gente, atenderán sus responsabilidades institucionales, pero nunca olviden a quién le están hablando, a quién están comunicando, que es a los ciudadanos y a la gente. La enseñanza de Virgilio Caballero. Nos reunimos después en su casa para tertulias y lo conocí en otra faceta, ya como pues su discípulo, literaria. Leíamos El Quijote de la Mancha, me recomendaba libros, disertábamos sobre lo que se podía hacer en comunicación comunitaria y desarrollamos incluso una amistad que duró para siempre. Creo que el momento más sensible de la relación que tuvimos fue cuando desafortunadamente tuve un desprendimiento de retina en el ojo derecho, me quedé sin vista durante unos meses y me hablaba Virgilio Caballero, se enteró por alguna razón, algún amigo en común, y me hablaba y conocí esa faceta espiritual que no sabía que tenía Virgilio Caballero. Ya después entendí por qué estaba en el grupo Amistad Saharaui o en el grupo Amistad del Tíbet, porque tenía una esencia muy espiritual también, una conexión con las personas que iba más allá de la enseñanza del alumno profesor, tenía esa posibilidad de tranquilizarte, de comunicar paz, más allá de también ser un comunicador, tenía esta capacidad de tranquilizarte y hacerte ver que todo iba a estar bien, aunque no estuviera bien. Todo es una enseñanza y meditamos juntos y llegamos a... Yo desde el hinduismo, él desde el tibetano, digo, cada quien con nuestra corriente de meditación, pero teníamos esa conexión muy cercana a Virgilio Caballero. Aquí les termino de platicar mi primera parte de relación con Virgilio Caballero y vamos con el canal del Congreso y lo que me tocó ver, porque estamos en la Cámara de Diputados. Trabajaba yo con Virgilio Caballero en el Movimiento Ciudadano por la Democracia, allí en Tamaulipas 66, a donde me invitó a iniciarme neófitamente en el periodismo ciudadano. Cubría yo actividades en las comunidades indígenas, con la comunidad LGBTQ, y ahora no sé cómo más le llamamos. Cubría actividades de grupos que estaban luchando por sus derechos, por sus ríos, por sus aguas, por su tierra, y Virgilio Caballero siempre me mandaba a cubrir este tipo de actividades, no solamente en la Ciudad de México, sino también en provincia a través del Movimiento Ciudadano por la Democracia. Creamos un programa ahí que se llamaba Yo Ciudadano, y nuestro primer invitado, cuando inauguramos el programa, fue el licenciado Andrés Manuel López Obrador, que era él de la Fundación de la Democracia, o algo así, del entonces Partido de la Revolución Democrática. Lo tuvimos en la primera emisión de Yo Ciudadano, hablando de su libro de Fofoaproa con el profesor. Nunca me imaginé en ese entonces quién iba a ser Andrés Manuel López Obrador y dónde lo íbamos a tener y en qué concepto de la historia de México lo íbamos a tener. Se los menciono porque es fundamental este dato para lo que pasó después. Tuve mi primer celular, que por cierto me lo vendió a muy buen precio el esposo de María Francisca, que está aquí sentada, Salvador, que era el productor del programa. Y traía ese pequeño celular de medio uso startup. Y recibí una llamada en la cabina de Radiorama, donde hacíamos el programa, y me llamó, Daniel, necesito, porque aparte Laxman Daniel, me decía Daniel o Laxman, dependiendo del contexto. Daniel, necesito que nos veamos en el edificio de, acá al lado, cuarto piso, a las 10 de la mañana, vamos a platicar con unas personas que traen un proyecto muy interesante. ¿No? ¿Está bien, profe? Y llegué a las 10 de la mañana, me registré con ustedes, entré al edificio subí al cuarto piso, y estaban 5 personas, y Virgilio Caballero me presentó como el periodista Laxman Sumano, me senté, dice, bueno, ya estamos los 5, ya estamos todos, vamos a iniciar el canal de televisión del Poder Legislativo Federal. Yo me quedé helado, ¿cómo no? Bueno, sí, en la universidad es mi tesis del tema, pero ¿cómo vamos a hacer eso? ¿No?
la gran enseñanza de ese día fue: 5 personas son la semilla que inicia un proyecto. ¿Para dónde va a ir? ¿Cómo va a caminar? ¿Cómo va a evolucionar? Eso lo tenemos que descubrir como equipo. Y así fue. Se fue desarrollando el proyecto, no teníamos nada, ni instalaciones, ni oficina. Tomamos por asalto, me acuerdo, bueno, no por asalto, el ahora senador Javier Corral Jurado, que era el presidente de la Comisión de Radio y Televisión, nos hizo el favor de darnos asilo acá en el edificio D, donde actualmente estoy trabajando todavía. Y ahí tenemos aquí juntas desde hace 25 años, es el mismo, hace la autoridad republicana. Y entonces, en esa misma oficina, iniciamos el proyecto, que era la oficina de la Comisión de Radio y Televisión de la entonces 57 legislatura, la heroica 57 legislatura. Y ahí arrancamos. Se me acaba el tiempo para platicarles más, pero les puedo decir que me dijo un día Virgilio Caballero, después de la afrenta y la batalla que fue defender al canal del Congreso. Finalmente, en el Pleno, a partir del debate político, una mañana a las 6 de la mañana, fue un momento duro, la presidenta de la mesa directiva, Beatriz Paredes, señaló en vivo por el canal del Congreso: instruyo a la Secretaría General de la Cámara de Diputados destituir a Virgilio Dante Caballero Pedraza como director del canal del Congreso. Y yo pensé que era el fin, pero fue el inicio de otra batalla, de la batalla por la democratización de los medios, y cómo el proyecto de la voz de la gente no había logrado consenso con la voz de la institución, ¿no? Virgilio, desde ese momento en adelante, dio un salto en su carrera y se dedicó pues a defender otras trincheras, a hacer otros proyectos, pero nunca se olvidó de la batalla que tenía pendiente aquí, y años después regresó como vicecoordinador del grupo parlamentario de Morena. Él es fundador del partido, me lo dijo en alguna vez el ahora embajador de nuestro país en la ONU, el señor Vasconcelos. Y pues los dos estaban, me acuerdo que me invitaron, estaban ahí en el inicio de Morena, y de ahí arrancó y regresó en un tiempo como coordinador parlamentario de Morena. Platicamos en el estudio, lo entrevisté, hablamos de esta ideología de la comunicación y el periodismo, y pues ya después me dijo: Daniel, voy a seguir la batalla con Claudia, ahora me voy al Congreso de la Ciudad de México, ahí me encargo, siga haciendo su trabajo, siga defendiendo los ideales de la comunicación política y estaremos en comunicación. Es la historia de Virgilio Caballero en el canal del Congreso, mi relación con él que hoy quise compartir con ustedes, y de verdad muchísimas gracias, Mónica, muchísimas gracias, diputado Fernando Ortiz, por la oportunidad, y muchas gracias a todas y a todos. Pues muchas gracias, Laxman, por tus palabras. Nos habla de la persona que todos conocemos, y pues para todos siempre fue ese enriquecimiento humano de parte del maestro Virgilio Caballero. Teníamos segunda oportunidad de platicarnos algo sobre Virgilio, Augusto Musacho, pero pues no ha llegado. Entonces, si me permiten, vamos a no respetar tanto el orden de los ponentes, y pues vamos ahorita a invitar a nuestra amiga Elizabeth Hart, que pueda. Ok, está ocupada. Bueno, pues entonces, ¿qué les parece? ¿No quieren? Aunque no quieren, pues yo voto porque Alejandro sea el que sigue. Y bueno, no sé quién sí. Ok, pues comentarles que Alejandro Meléndez, bueno, está no solo como invitado, tenemos un cariño y un afecto, sino también, familia y yo, doble
fallecido recientemente Jorge Meléndez, que también era un amigo pues, muy cercano del maestro Virgilio Caballero, y que pues yo le hice la invitación a este homenaje sin saber que pues lo íbamos a perder también en pocos meses, menos de 2 después de que lo invité. Entonces, pues ahorita está aquí su hijo, Alejandro Meléndez, haciéndonos el favor de comentarnos sobre el maestro Virgilio, que pues aparte de la amistad y demás, pues él también está, como nuestro anterior ponente, en el tema de la comunicación, pues esto es muy importante, sobre todo en esta actualidad de tanta desinformación que existe. Por favor, Alejandro, gracias. Muchas gracias a todos, todas y todos que se encuentran aquí. Como decía muy bien Angélica, desafortunadamente pues mi papá falleció el 14 de febrero, entonces pues vengo aquí de bateador emergente y pues primero quisiera platicar un poco de esta parte de Virgilio, porque Virgilio fue una persona que desde el principio, igual que con mi papá, lucharon por las juventudes. Creo que es algo que se ha perdido mucho, la lucha por las juventudes, por pensar hacia abajo, por tener en los medios de comunicación un pensamiento más horizontal y que esté uniendo a las juventudes, y por lo tanto ellos hicieron varios festivales de las juventudes e hicieron un programa que estaba patrocinado por el Consejo Nacional de Recursos y Atención a la Juventud, donde los conductores eran Ángeles Mastreta y Virgilio Caballero, y lo producía mi papá. Y bueno, en esos espacios también de juventud empezaba Fernanda Taque, ahora directora de Radio Educación. Bueno, fue el espacio que se le abrió para surgir a las juventudes. Y bueno, luego tuvieron un programa juntos, del hecho al dicho, en Canal 11. Ahí participaron juntos y siguieron pensando por la juventud, pero luego dieron también el salto, y que es muy importante, creo que también se está perdiendo, y tenemos que tomar ese rumbo, porque finalmente se han perdido cosas en las audiencias, y creo que sí tenemos que homenajear a estos dos personajes, como es Jorge Meléndez y Virgilio. Pues es la lucha que han hecho por la transición democrática y sobre los medios de comunicación. Bueno, ellos lucharon en una ley aquí en la Cámara de Diputados para que los comunicadores, sobre todo los que están ahí atrás, que es la base obrera, que es la que tenemos que siempre proteger y por la que hay que luchar, pues si no saben, el sueldo mínimo de los comunicadores es de 21,000 pesos, cuando en realidad todos los comunicadores ganan entre 11 y 8. Entonces tenemos que regresar a esa lucha porque está en la legislación, está legislado como sueldo mínimo y nadie lo cumple. Entonces ahí tenemos que ver con los diputados qué hacemos, porque está en la legislación y tenemos que luchar por ellos, ¿no? Ya se ganó, porque muchas veces dicen hay que unirnos para lograr cosas. Bueno, hay leyes que están y no se cumplen, entonces esa es una, y creo que esa lucha que hicieron los dos conjuntamente para lograr este sueldo mínimo de 21,000 pesos, pues se ha quedado ahí. Y la otra lucha también, bueno, Virgilio estuvo aquí en la Cámara de Diputados, sobre todo con el mecanismo, para hacer el mecanismo de protección a periodistas, el cual se ha visto disminuido, el cual también ha tenido muchos problemas, porque finalmente a la gente que sobre todo está en los estados, que huye sobre todo de las amenazas, que recordemos que el 90% de las amenazas para un periodista viene de la clase política. Nosotros estuvimos en un foro también en el Congreso de la Ciudad de México, y bueno, el señor Sesma, que es diputado del Partido Verde que lo llevó, pues defendió a capa y espada sobre todo a los empresarios, algo que también lucharon Virgilio, para que las empresas respetaran los derechos. Y ese señor Sesma del Partido Verde pues finalmente defendió a Ricardo Salinas Pliego terriblemente y criminalizó en ese foro a los periodistas, y nosotros en ese foro les dijimos que estas agresiones que tienen sobre todo los políticos, que muchas agresiones ahora vienen de político contra político, pues tienen que cesar.
estas agresiones, porque finalmente pues esto hace que la clase, como les dije, obrera, pues sea la más vulnerable. Entonces, por eso, por ese derecho luchó Virgilio, por el del mecanismo, y pues también otra nueva cosa que también que fue el derecho, como bien dijeron, las audiencias. Pues bueno, hicieron varias reformas, sobre todo para que hubiera comités ciudadanos en los medios públicos. Queremos preguntar también dónde están esos comités ciudadanos que ellos buscaron, y también los derechos a las audiencias con las personas que son los defensores de las audiencias. Acaba de salir un nuevo canal, Rural TV, y bueno, el canal sigue, pero no tiene esta cuestión. Entonces son cosas que ellos fincaron, que dijeron, estamos sí por el derecho a las audiencias, necesitamos proteger, y todo eso se ha ido yendo. Ya no hablemos del caso y tantas cosas que vivimos. Yo conocí a Virgilio en Oaxaca cuando fuimos a vivir allá, invitados por Gustavo Esteban, gran economista, que nos invitó a formar un terreno donde nos fuimos 4 familias, 4 jóvenes emprendedores, muy jóvenes. Hablando de hace casi 40 años. ¿Se lo podrías cambiar? Es que se apagó el teléfono. La idea era formar unas casas sustentables. Unas casas sustentables para ver una manera diferente de vivir. Y ahí fue donde Gustavo Esteban nos dijo, mi esposa Águeda Martínez, ella estudió comunicación, y dijo, bueno, pues vamos a buscar a Virgilio para que
ver de qué manera pueden colaborar con él, porque está con la locura de formar un canal. Y bueno, esa locura era una locura más, porque ya lo había tenido esa experiencia en Quintana Roo, ya había tenido la experiencia en Canal 11, en Canal 13, con algunos colaboradores que están aquí y que siempre me da mucho gusto ver. A Jorge, a Jesús, por supuesto, pues a Fernando, que pues trabajaron con él tanto, ¿no? Y así fue. Entonces Águeda, mi esposa, empezó a colaborar con él, con el equipo de producción, y ella era asistente de producción de los programas, y justamente a ella le tocó producir ese programa de Compartiendo Ideas con Gustavo Esteva. Un programa realmente exitoso, porque fue para Oaxaca una innovación pues tremenda, ¿no? Porque nunca se había hablado con tanta libertad, y eso es lo que caracterizó los programas en Oaxaca, lo que caracterizó Virgilio, que era un gran entrevistador, además de que era un gran conversador, porque platicar con él era fascinante. Podía él estar hablando horas y horas, y siempre era muy agradable, muy empático, muy cordial, pues tenía la gran virtud de conocer a gente interesantísima. Entonces de repente llegábamos a su casa y pues a veces estaba Miguel Ángel Granados Chapa, a veces estaba Juan María Albonte, a veces estaba Porfirio Muñoz Ledo, a veces estaba Marta Chapa, y así muchísima gente que pues uno que tenga que hablar, cuando estaban hablando ellos, pues no tenía uno la osadía de hablar, porque había que escuchar. Y así eran también sus entrevistas por radio, por televisión, porque era el sistema de radio y televisión. Y a mí me invitó para apoyar en la clasificación de la fonoteca, porque también se abrió la fonoteca a Estebelia, que también está aquí en el canal, pero en aquel entonces estaba ya en radio. Y comenzamos a clasificar la fonoteca. Yo hice la licenciatura en piano, y entonces pues tenía esos conocimientos, que tengo todavía, y pues me encargué de hacer esa clasificación, de apoyar en la clasificación. Si hay algo difícil es clasificar discos. Tenemos a ver cómo los vamos a clasificar: por autor, por compositor, por intérprete, por corriente, por época, por cómo, ¿no? Siempre hay criterios y es un lío, pero a eso nos dedicamos. Y en esta tarea de platicar con él cómo estábamos haciendo esa clasificación, fue que me dijo: oye, necesito que hagas un programa de radio, pero un programa de radio en donde la gente entienda cómo se puede escuchar la música de concierto, la música clásica, lo que conocemos como música clásica, ¿no? Porque pues la gente en radio pues pones la música y da lo mismo, no sabes, no entiendes, no comprendes cómo se estructura la música clásica. A partir de la música con Virgilio tuvimos una relación muy estrecha. Entonces ahí fue cuando se nos ocurrió un programa que se llamaba Variaciones sobre un tema musical. Y entonces ese programa era una plática entre dos personas, en donde uno preguntaba lo que nunca nos atrevemos a preguntar, porque no sabe de música, pero nunca habla o pregunta lo que muchas veces parece obvio. Y el otro personaje pues sabía muy bien, pero era una persona cordial que no le decía ay, no lo ridiculizaba, no lo ponía en evidencia de que no sabía. Entonces era una plática muy cordial, el que no sabía preguntaba todo lo que podía, y el que contestaba de una manera muy cordial, explicando, ahora sí que con palitos y bolitas, pues que es una sonata, que es una forma musical, que es un scherzo, que es el primer movimiento, por qué 3 movimientos, por qué Bach, por qué Beethoven, por qué Brahms, y así. Y siempre le preguntaba yo, ¿y ahora con qué te gustaría que avanzáramos? ¿Qué te parece que con el cuarteto de Beethoven? Pues eso. Y sobre ese hacíamos el programa. Y entonces, pues fue un programa exitoso porque
en la medida del rating en radio, no sé cuál fue la metodología que utilizó, pero un día me llamó y me dijo que estaba muy contento porque le habían dado la información que el programa de radio que se transmitía de 6 a 7 los domingos había tenido un incremento muy importante, y ese era nuestro programa de radio. Yo digo nuestro programa de radio porque pues yo hacía el guión, pero la idea del programa y la sugerencia de las piezas que poníamos en cada programa pues eran de Virgilio. Como siempre tenía ideas muy importantes. Y así fueron muchas experiencias que vivimos cuando me invitó a apoyar a Salvador Cortés, que era el director de radio, para hacer las repetidoras. Tenemos una gran cantidad de anécdotas, algunas muy interesantes, algunas increíbles. Por ejemplo, cuando le pidieron que en Guajuapan de León querían un noticiero en la mañana, y entonces nos dijo, ¿cómo hacemos? Pues a editar el programa de la noche, grabarlo en VHS, salir corriendo al ADO a las 11 de la noche para que en Guajuapan lo recogieran a las 7 de la mañana y pusieran el cassette en el noticiero de las 8. Y así era como decía, pero el problema era para los locutores como Jorge Marín, que siempre lo regañaban porque como era el noticiero que se tenía que transmitir al día siguiente, tenía que evitar decir buenas noches, mañana, hoy por la tarde. Entonces, cuando decía algo ahí, pues teníamos que marcarlo. Ahora es muy fácil con los sistemas electrónicos, pero aquel entonces marcábamos el minuto, el segundo, terminaba el programa, corríamos la cinta, cortábamos la cinta, la pegábamos y lo vaciamos al VHS y salíamos corriendo para el ADO para mandar el noticiero al día siguiente, para que se transmitiera a las 8 de la mañana. Era ese tipo de cosas pues esas cosas que solamente a Virgilio se le ocurrían, ¿no? Entonces todo eso fue una gran experiencia. Terminó la experiencia con Oaxaca un día que regresamos del Cervantino. Fue la primera transmisión que se hizo del Festival Internacional Cervantino promovido por Virgilio, en donde participaron las radio y televisiones estatales. Un programa que costaba muchísimo dinero, pero con la aportación de cada una de las televisoras estatales, pues Oaxaca llevó su microondas, Colima llevó su microondas y Veracruz llevó su microondas. Eran las únicas tres que tenían microondas en aquel entonces, y con eso me invitó Virgilio para conducir en ese entonces fue el Festival Cervantino de 1992, y ese se transmitió en vivo, fue pues bien, de cobertura nacional, fue muy importante y nunca se ha vuelto a hacer una producción de esa naturaleza, coordinada por él y conjuntamente con los otros directores de las radio y televisión, de los sistemas estatales de radio y televisión. Me parece que participaron 18 sistemas y fue una gran producción. Y cuando regresamos a Oaxaca fue cuando ya terminó, gracias a la mala intervención del nuevo gobernador Diodoro Carrasco, que regresando de Guanajuato le dijo a Virgilio, le pidió un favor, que sacara los pinches indios de la tele. Ahí fue donde Virgilio dijo, hasta aquí se acabó. Porque como dijo Alejandro, una gran aportación fue Virgilio, y como dijo Lackman, no era un funcionario, era una persona que le dio voz a los que no tenían voz. En ese entonces, a los indígenas, haciendo por primera vez en la historia traducciones, subtitulaje de las producciones de televisión. Pues eso, podríamos seguir no sé cuántas horas platicando de la gran vivencia de Virgilio. Yo nada más concluiría con la experiencia que tuve de trabajar con él ya aquí, cuando yo era director de la Olinjo Lisli, me pidió que fuera su suplente para venir acá, y le dije,
lamentablemente no puedo ahorita porque estaba con una bronca fuerte que estábamos restaurando Laulillo Lisli, traemos los periodicazos, el descontento de la gente porque se iba a caer Laulillo Lisli, porque el techo, o sea, una complicación muy fuerte. Dije, mira, no te conviene porque si me vengo yo de suplente va a parecer que dejé tirado el changarro y pues no se puede así, va a salir políticamente mal. Déjame que resuelva el asunto y pues ya me voy. Jesús Casillas fue el suplente en aquel entonces y terminamos de restaurar Laulillo Lisli, quedó muy bien afortunadamente, y entonces ya me vine a colaborar con él como asesor durante toda la diputación que estuvo aquí, y terminando la diputación me volvió a hacer la invitación para que fuera su suplente en el Congreso porque tenía, según lo que él me dijo, tenía palabrado ya con Andrés Manuel ser director de Canal 11. Entonces entraría él como diputado, tomaría protesta, pediría licencia y se iría a dirigir el Canal 11 y pues ya así se cerraba la pinza. Lamentablemente pues empezó con los problemas cardíacos que pues tuvieron un muy lamentable desenlace. Pero las enseñanzas y toda la experiencia que tuve yo, una experiencia de vida con Virgilio Caballero, es algo que pues es muy difícil de describir. Y lo digo con mucha satisfacción. Quienes lo conocimos, quienes compartimos ideas y compartimos tantas cosas con él, pues yo creo que es alguien que no puede dejar de estar en nuestro corazón. Muchas gracias. Gracias. Amén. Gracias, Angélica. Gracias a ti. Me voy sí, me voy porque tengo que ir al hospital. Gracias. Ay, la linda. Nos vemos. Gusto en verlo. Qué gusto. Nos vemos. Sí. Es que Águeda entró al hospital por una emergencia, se le estranguló una hernia epigástrica. Entonces, pues me vine nomás a esto y me retacho. Ahí lo veo luego en las redes. Gracias. Nos habló, como Gracias. ya sabemos, de este gran maestro Virgilio Caballero, su sensibilidad. ¿Qué pasó, Edgar? ¿Cómo estás? Qué gusto verte. ¿Ya viene y se va? ¿Qué? Con la Ya me gente voy, pues humilde, nomás vine a esto. Es lo que caracterizaba la Jesús, ¿Cómo está? pues está ahí en el hospital, pues ahorita tengo que ir a ver cómo ¿Se puede está. saber de qué lo operaron? Se le estranguló una hernia epigástrica. Está bien. Sí. Ya. Mándale muchos besos y saludos, ¿eh? Te agradezco mucho, Jesús. Tenía yo que venir. Se lo agradezco. No, muchas gracias. Hola, ¿Cómo estás? bien, gracias. Hola, ¿cómo estás, Santiago? Qué gusto. Jorge. Hombre, gracias por la visión. No, pues que era muchísimo. compañero Gracias. Alejandro Meléndez. Hola, ¿cómo están? Edith, muchas gracias. Saludos. Salúdame mucho, Marco. Bueno, gracias. Sí, yo creo que sí, espero. No, sí, ya salió. Déjame saludar a Evelia. Sí, maestro, aquí andamos. Me tengo que ir porque vine nada más a esto porque Águeda está en el hospital, porque se le estranguló una hernia y pero ahorita ya me voy para allá para ver. Sí, pero pues tenía que venir. Sí, qué padre, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Carreras con eso. Bueno, con permiso. Bueno, ya nos saludé, Manuel. Ya me voy. Ser personas inclusive que pues ayudan a la corrupción. Por favor, diputado, si nos hace favor de darnos unas palabras. Gracias. Muy buenas tardes a todos los asistentes a este homenaje que realizamos aquí en la Cámara de Diputados a el compañero Virgilio
Virgilio Caballero. Yo, en primer lugar, quiero reconocer a quienes me antecedieron el micrófono, al maestro Laxman Daniel Sumano Arias, a Alejandro Menéndez y a Ricardo Fuentes, que creo que nos han ilustrado muy bien sobre la valía y el legado de Virgilio Caballero. Hace unos meses tuve el honor de conocer a la compañera Alejandra de la Cruz, que es directora del colectivo Cultura y Educación Consciente e Integral, y acordamos que de nuestra parte abriríamos de par en par las puertas de esta Cámara. Realizar una serie de actividades que contribuyan a la reflexión, que contribuyan a la información, que contribuyan al reconocimiento de causas y personas. Y ella, desde un principio que empezamos a realizar el plan de trabajo, puso en el centro de las actividades que quería que se realizaran este homenaje. Yo al principio no entendía mucho porque, como ya se ha dicho aquí, yo vengo del estado de Nayarit y antes de ser diputado federal, mi mundo era solo mi estado, el trabajo de base en el estado, y pues ya aquí en la Cámara pues he tratado de seguir al servicio de las causas de la gente del pueblo de Nayarit, pero también vincularme, a las luchas sociales de la Ciudad de México y del país. Y hace rato que hizo uso de la palabra el maestro Laxman, decía, que el objetivo final de la radio, de la televisión, de los medios de comunicación es servir a la gente. Y en sintonía con eso, yo soy un convencido pues de que el cargo público pues debe de estar al servicio de la gente. Y por eso en esta vinculación con Angélica pues hemos puesto nuestra charola, por así decirlo, pues al servicio de que esta Cámara pueda tener este tipo de actividades. Y el homenaje es justo y necesario. Primero porque yo soy un convencido, también coincidiendo aquí con los que han tocado temas espirituales y filosóficos, de que las personas no mueren mientras alguien las recuerde. Y el día de hoy, con este homenaje, queremos decirle al universo y a México que Virgilio Caballero vive. Ese es el mensaje de este homenaje: Virgilio Caballero vive. Y no solamente debe vivir porque se recuerda su nombre, sino también coincidiendo con Alejandro Meléndez, pues el mejor homenaje a Virgilio pues es recordar sus causas y seguir impulsando esas causas. No solamente recordarlas como algo que se hizo en el pasado, sino como algo que tiene que tener vida presente y sobre todo vida futura. Entonces, el que un mexicano salga de un estado como Tamaulipas y se convierta en una figura nacional es un ejemplo muy digno e inspirador. En un tiempo en que la juventud y la niñez necesita modelos a seguir positivos. Entonces Virgilio es un ejemplo de que sí se puede salir de un estado, convertirte pues en periodista, no solamente trabajar en un medio de comunicación, sino crear medios de comunicación, impulsarlos, como en el caso del Canal 11, Canal 13, Inmevisión, el canal del Congreso, radios y televisiones públicas en Sonora, en Quintana Roo, en el estado de Jalisco, en Oaxaca, ser asesor en temas de radio y televisión para Latinoamérica de la UNESCO. Entonces, ser diputado federal
ser diputado local de la Ciudad de México. Yo creo que todos esos méritos puede haber gente que los tenga por separado, pero yo creo que el caso de Virgilio Caballero es escaso o único de esa labor, bueno, de maestro, comunicador y legislador. Entonces, de nuevo, agradezco que me haya dado, Angélica, la oportunidad de ser parte de este homenaje, y digo con mucha emoción por lo que he escuchado aquí, por lo que he leído, larga vida para el legado de Virgilio Caballero. Virgilio Caballero vive. Gracias. Gracias. ¿Verdad? Muchas gracias. Pues, muchas gracias. Angélica. Gracias. Gracias, diputado. Muchas gracias a nuestro anfitrión, el diputado Jorge Armando Ortiz Rodríguez, con esas palabras tan hermosas que nos brindó, porque pues precisamente nuestros legisladores son los que hacen posible que podamos realizar algunas cosas con los ciudadanos, no solo como nuestros representantes, sino escuchando, ¿no?, las voces del pueblo, las voces de mejorar las condiciones, en este caso de la comunicación, que es un tema crucial actualmente, porque gracias a la comunicación, pues esa es la forma también de intervenir en todas las acciones políticas y sociales que se viven en los países por medio de los las grandes economías del mundo. Debido a sus intereses, pues son lo que ellos manipulan cuando están en estas plataformas tan conocidas, Twitter y TikTok, etc. Pues gracias por apoyarnos, diputado, y vamos a tomar por favor, un pequeño receso de 15 minutos para poder seguir con las demás personas que nos van a hacer favor de participar. Si gustan, vamos a checar la hora. 12:30, regresamos al cuarto para las 1 para poder seguir con el programa. Gracias a todas y a todos. Vamos a ver.